días. Muy buenos días. Víctima del tránsito. Así Bueno, tú sabes que acá siempre hay rémolo, por no decir otra cosa. es. Muy bien. Bendiciendo a Dios nuevamente porque estamos en la radio y a ti también con las oraciones que son Muchas poderosas. gracias, muchas gracias. La necesitamos. Esas oraciones son poderosas cuando uno cree en el divino hacedor. Así es. Así de que... Es importantísimo, se genera una sintonía, ¿no? Así es. Es como si uno no sintoniza un radio, un canal, no lo va a escuchar, no lo va a ver. Entonces uno tiene que sintonizar. Una energía que verdaderamente la necesita el hombre, más aún hoy en día, para tener paciencia y buen humor. Muy bien. Yo creo que al menos la radio hoy en día está diciendo las cosas que verdaderamente nadie lo dice. Y eso me satisface. Muchas gracias. Justamente ¿no? quería tu presencia para que emitas una opinión, ¿no?, sobre esto que va a haber el Tribunal Constitucional, porque salen pues muchos politólogos a decir que no, que ya le habían dado la confianza. Oiga, le habían dado lo agarraron, no lo dejaron entrar al presidente del Consejo de Ministros. Que tiene rango de congresista. Claro, él tiene acceso. Así no es. puede votar por una ley, nada más, pero él por tiene la propia acceso. Constitución, pero tiene el pase. Ya. Y aparte su propio reglamento del Congreso lo establece. Y además una cosa, ¿no?, que el público, como digo, los medios de comunicación lamentablemente sacan ahí mismo pues del sarcófago a todas las momias políticas para ponerlos en vitrina y tener ellos sus Salvador, no hay que ser ingenuo. Nosotros estamos acostumbrados a que se nos gobierne, esa es la verdad. Somos pasivos. El hecho de ser tolerantes, prudentes, incluso humanos, porque hemos dado cabida a extranjeros que nos están sacando el ancho, pero ahí estamos. Estas cosas, de verdad que hay valores que se deben de hacer y no se hacen. ¿Cuál es la partida de nacimiento del hogar? Esa es una. Dos, no sé si le dije a Elías que pasara una comunicación que llegó en el correo de México, en las cuales una madre sale y dice: yo tengo mi hijo drogadicto, coquero, de todo, narcotraficante, violador, asesino, y ella se encarga de gobernarlos y educarlos y volverlos a reintegrar a la sociedad. Reivindicarlo. Así es, o sea, se llama reintegro, ¿no? Claro. O sea, rehabilitación, lo que no existe hoy en día, a pesar de que está establecido en la Constitución. Claro. Pero hacemos caso omiso a todas estas cosas. No, pero yo es una lástima, por ejemplo, lo que hemos visto en el Congreso. A eso iba, por eso el tema es de palpitante actualidad, porque se vienen elecciones, vamos a ver por quién vamos a votar, qué candidatos nos van a proponer, todo eso. Pero yo lo que te quería preguntar, porque la OEA ha dicho que el problema entre Vizcarra y Olaechea, porque ahora ya es el presidente del Congreso, ¿no?, lo tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Ya. Eso lo dice en el extranjero, porque se considera que el Tribunal Constitucional es la primicia a nivel mundial, o sea, como si fuera la Constitución de un país. Y es la Constitución de un país, pero... ¿Son intérpretes de la Constitución? No son intérpretes. Aplican la... Ellos son el control de la Constitución, que es diferente. Por eso el artículo 200 y 201 de la Constitución establece cuáles son sus funciones del Tribunal Constitucional. Claro. ¿No? Entonces, ahí no cabe interpretación, ¿cierto? El único que interpreta, hace, deshace y hace lo que quiere con la ley es el Congreso, no hay más. Claro, pero ahora está disuelto. Está disuelto. Si no, veamos pues el artículo 102 de la Constitución que establece ahí. Claro, pero mi pregunta es puntual para los peruanos que nos escuchan. Sí. Cuando ellos, Vizcarra pide que se cambien las leyes el procedimiento. El procedimiento para elegir los miembros del Tribunal Constitucional. Así es. ¿No? Y el Congreso tenía que hacer la ley. ¿Pero qué sucede? Tenía que darle prioridad, que es diferente. Claro. La prioridad. ¿Pero qué le dio prioridad? Eligió primero al primo de... Así es. Entonces, ya con eso ya le había negado la confianza. Ya estaba negada la confianza. ¿Por qué? Se está, lo que dicen ustedes... Está probado. Se está instrumentalizando el acto.
Claro, esa es una instrumentalización, ¿no es Así cierto? es, o sea, y es la prueba fehaciente del acto. Claro, y ahora quieren que lo reconozcan además. No, me da pena, ¿sabes qué, Salvador? Y te agradezco que hayas venido, de verdad, Muy bien. ¿no? ¿Cuánto he rezado para que vengas? Muchas Inclusive gracias. he hecho un retiro especial para a todos Te agradezco darle una infinitamente. oración. Y perdóname, y también a todas aquellas personas que Que han ido contribuido al a esa hospital, oración. Han ido al hospital incluso a verme, a mostrarme su buena vibra, su solidaridad. A todos les agradezco porque una plegaria, una oración es más que cualquier medicina. Sigue, Alejandro. Entonces, ¿qué pasa? Yo te estoy diciendo, oye, primero el maltrato al primer... A Salvador de Solá. Así es. Eso ya es descabellado. ¿Y por mandato de quién? Del propio Congreso. ¿Qué significa? Oye, si tú encargado de dar las leyes, de respetar la Constitución, de obligación innata, podríamos decir, de los congresistas, han violado eso. Ahora reclaman los principios constitucionales, el respeto a la Constitución. Yo les preguntaría, ¿cumplieron ellos con el mandato del artículo 38 de la Constitución que dice que todos, sin excepción, debemos respetar la Constitución? ¿Lo han hecho? Ni modo. Entonces, eso prueba, ¿no?, el desconocimiento de las autoridades de sus propios valores, de sus propios principios y de sus propias atribuciones. Ellos se han olvidado de que todo funcionario público tiene limitaciones. Y un agravante, mi querido Alejandro Rodríguez Medrano, que del Castillo, Erez y todos son abogados. No solamente eso, después reconocieron que el presidente tenía razón. Claro, pero ellos son abogados. Pero se estaba discutiendo ¿qué? Se estaba discutiendo el nombramiento, el procedimiento. Claro. Acá entendieron que se está oponiendo a la elección. No, señor. El procedimiento a seguir es le está proponiendo. Tiene prioridad. ¿Por qué? Porque es el jefe de Estado, es el papá. No es el hijo. Ahora, esto conlleva a una reflexión, que si las propias autoridades han violado la Constitución, se han excedido en sus facultades y atribuciones, ¿qué espera el pueblo? Oye, eso es cárcel, por si acaso. La señora Meche Arauz. Oye, una dama que yo creía que era, ¿cómo se llama? Que tenía sustancia gris. No solamente sustancia gris. ¿Por qué va a prestar juramento si ella lo prestó como segunda vicepresidenta? Aquí habían declarado la vacancia de la presidencia y además, fíjate, algo que es innato en todo hombre de derecho, hasta un alumno lo sabe, la prioridad del principio constitucional, artículo 51, que obliga, y el 138, que nosotros hablamos de acá del control difuso, entre dos normas, ¿cuál prefieres? ¿La del mismo rango o la de mayor rango? No, pues. La de mayor rango. La de mayor rango. Entonces, eso existe la pirámide, ¿no? Eso lo sabe hasta un alumno. Así es, de ¿no? los primeros y no solamente años, un abogado o un alumno, también por sentido común. Es que derecho es eso. Derecho es sentido común, así es. deducción, Entonces lógica. el pueblo lo reconoce. ¿Cómo es posible que habiéndose disuelto el Congreso por mandato constitucional y por mandato del presidente de la República, que tenía la autorización y respaldado por la propia Constitución, los actos propios de él, y acá nosotros lo dijimos en la radio, revisen ustedes sus mensajes y él dice, he presentado 15 proyectos y solo me han aprobado 6, pero en fantasía porque todavía no se ha ejecutado? Eso, ¿qué cosa es? El presidente no se ha dado cuenta, inclusive le habrán preparado pues el discurso, ¿no? Porque eso podía vacar inmediatamente a todos los congresistas, pero lamentablemente ahora viene la persecución. Este es el problema. ¿Por qué? Ellos mismos se la buscaron. Por eso nosotros decíamos en la radio acá, y gracias a ti porque me has enseñado, primero di y después analizas. No, es que en la radio es así, pues, a diferencia de tu función como juez, que tienes que analizar, estudiar y todo, y después ya recién la resolución. Fallo, pues, acá no, pues en la radio es a la inversa, ¿no? Primero es la parte medular, el fallo, y después viene la parte expositiva. Así es. Entonces, ustedes primero la parte positiva, las pruebas y todo, y después ya falla. La parte expositiva. Acá no, acá tú tienes que hacer al revés, como tú dices, ¿no? Claro. Entonces, esto, por ejemplo, mira, ve, ¿cómo es posible
que una autoridad, un presidente constitucional elegido por sus propios miembros, Fue elegido, ¿no? claro. Entonces, el presidente del Congreso, ¿cómo se atreve a tomar juramento a una persona que ya juró antes? Y además, no le puso la banda presidencial. Y encima, la otra se presta, pues, la dama se presta. Lo que es peor, han jurado con el Cristo de espaldas. A espaldas del Cristo. No, Sí, el Cristo está mirando al escenario, al público, y ellos están atrás del Cristo. Sí, pero y ella jura y tiene que voltear un poco para decir, sí jura Sí, por pero la aquí- oreja de Cristo. Sí, pero aquí hay otro detalle decir, es que no se ha inconcebible. percibido. ¿Cuál es? Según los fundamentos que he logrado ver así nomás a grosso modo, porque después se ha borrado, la resolución que emiten para vacar al presidente lo hacen con el artículo 114 o 118, creo. No, el 118 es las atribuciones que tiene el presidente, pero el 119 y 121, creo, Ya. establece en qué caso se vaca al presidente o se le pone el reemplazo. Claro. El 118 es que el presidente tiene autorización para convocar elecciones, el inciso quinto. El procedimiento, el 115, el procedimiento para la vacancia en qué caso se aplica la vacancia de la presidencia de la República. El 113 habla de la vacancia por incapacidad física, moral, son dos cosas. Esa Claro. debieron aplicarla, pero no. ¿Qué han aplicado? La 114 dice. ¿En qué se refiere a la incapacidad temporal? O sea, oye, te enfermas, te da una gripe, te atropella un carro por ahí. O un infarto, ¿no? O cualquier problema cosa. Pero es por incapacidad, física. no, Pepe, temporal nada más. Claro, no porque- dice si es física, moral, nada. Solamente pelada. ¿Cuál es? Una genéricamente, incapacidad. incapacidad, ¿no? ¿Ya? O sea, Pero vas dime con una tu cosa. certificado médico, el Congreso es el único que lo puede poner su reemplazo. En este caso, ¿quién sería? La Araoz. Pero Claro. no, a ella la designa presidenta, acaso es elegida como presidenta, para que le tome juramento, Encargada de la presidencia. sea lo que sea. Claro, pero una eh, cosita, Alejandro. Era ¿Y qué- automático, Claro. era automático ¿Y de qué acuerdo iba a con el pasar después 129. ¿Qué iba a pasar? Ponte en el hipotético negado, que ella, bueno, que Vizcarra hubiese aceptado y ya ella se va por 12 meses. ¿Qué? ¿Y a los 12 meses regresaba Vizcarra? No, Es decir, han hecho cada barrabasada. a eso voy. Es decir, A eso voy. O sea, las autoridades que dan las leyes, Ujú. que le corresponde el control de las leyes, que le corresponde no solamente la difusión y todo. A ver, ¿por qué se ha hecho estos actos deshonestos? ¿Por ignorancia? No sé. Si es ignorancia, es supina, ¿no? Porque, Ya, pero ya. pese ¿Qué a que clase son- de personajes? Oye, son y esto, abogados. y esto nos han estado legislando, y eso demuestra, pues, que se han dado leyes, por ejemplo, la del mataperro. Si eso está establecido en el Código Civil, la responsabilidad, la indemnización, inclusive las sanciones, que le corresponde al dueño del perro. Pero no, han disgregado lo del Código Civil y han sacado una ley. Pues. Y ha tenido que ir hasta el Tribunal Constitucional para ver si un perro puede entrar en el ascensor. Sí. Hoy hay una- No, hay- pero acá también dijimos en la radio contigo, acuérdate que querían mandar abogados dignos, de polencia, de renombre. Decían que el tribunal decida si es legal o no es legal lo que está pidiendo el presidente de la República. Hazme favor. Mira, un decano de la Facultad de Derecho, inclusive ha salido en las redes de la Facultad de la Universidad de la Pontificia Católica, ¿no? Dice, intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, quien debe decidir. Un decano de la Facultad de Derecho. Yo sé, por eso te pregunté hace un instante si ellos interpretan la Constitución y no, pues no pueden interpretar. No, la ley no. no permite. No, el único por ley y con la Constitución es el Congreso. Pero sí dirime cualquier problema el Tribunal Constitucional. Lo que el Tribunal Constitucional tiene que ver si está dentro de la Constitución o no está dentro. Porque ese es el Si es control. o no es constitucional Nada más, lo que punto, se acabó la cosa. Nos vamos a la publicidad, mi querido Alejandro. ¿Bien? Te faltan 2 minutos. Nos faltan, ¿Por qué no? faltan 29. Vamos a la publicidad y luego volvemos No, con Alejandro dale. Rodríguez Medrano para que nos aclare varias cosas que lo más importante es que el pueblo aprenda a No votar. solamente eso, mira,
Acá Víctor Alca leyó el artículo 134, cuando nadie mencionaba este dispositivo legal, constitucional. Y él todavía se quedó sorprendido. Por eso cuando lee el artículo dice, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso. Disolver. Disolver. Esa palabrita. No disolver, ¿no? Entonces, Y esa palabrita que Fujimori la usó Pero 2 veces. Él dijo, no disolver. solamente pues, dijo disolver. 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 Nos vamos a la publicidad. Publicidad, así es. Muy bien. Previa hora. Como no, faltan 28 para las 9, publicidad y regresamos con lo bueno. Lo malo. Y lo feo de la jornada. Si lo va a hacer, hágalo bien. Escuche Radio Moderna y su problema olvidará. Radio Papá, siempre en su dial. Si tú me quieres, dame una sonrisa. No solo por estética, sobre todo por salud, debemos de cuidar nuestra dentadura. Y para eso tenemos la clínica dental Altident, en la avenida Arequipa 2080, segundo piso, en Lince. Cuidar la dentadura es cuidarse de los problemas renales, estomacales, cardiovasculares, etc. Clínica Altident, para tratamientos integrales, blanqueamientos de dientes, brackets. Y si te falta una o más piezas dentales, no te preocupes. En la clínica Altident, los implantes dentales son la solución. Son los mejores implantes, pero no los más caros. Y si tu niño o niña tiene problemas, Clínica Altident, a la vanguardia de la odontopediatría. Si tú me quieres, dame una sonrisa. ¿Ya fuiste al Guajirito? ¿Ya probaste esa excelente parihuela? Ese chupín de trambollo, los sudados, el ceviche, la jalea o alguno de los manjares especiales del Guajirito. Atrévete a disfrutar de ese toque del sabor de El Guajirito en todos sus platos. Esquina Avenida Bocanera con Pacasmayo, urbanización Los Jardines en el Callao. Come feliz, come tranquilo, porque la seguridad para todos y para tu vehículo está garantizada. Esquina Bocanera con Pacasmayo, urbanización Los Jardines en el Callao. El Guajirito, sinónimo de buen provecho. La pregunta es, ¿qué radio escuchas? Morena Radio Papá. Todos los sábados, de 1 a 3 de la tarde, en Radio Moderna, Ramón Avilés presenta un super programa por cortesía de Facilitadores Asociados, Medical Tools y Merchandising Avilés. Interesante, entretenido, con entrevistas, historias, anécdotas, artistas invitados y la mejor música romántica. No olvide, Ramón Avilés presenta los sábados de 1 a 3 de la tarde aquí en Radio Moderna, 9:30 AM. Si lo va a hacer, hágalo bien. Escuche Radio Moderna y su problema olvidará. Radio Papá, siempre en su dial. Quiero hablar. Ya vas a hablar ahorita. Faltan 25 minutos para las 9. Seguimos con lo bueno. Lo malo. Y lo feo de la jornada. Gracias al Guajirito, los especialistas en pescados y mariscos. Ya sabe, el trambollo, un sudado de trambollo, qué cosa tan, los ceviches, los tiraditos. Esquina de Boca Negra con Pacamayo en la urbanización Los Jardines. Ahí está el Guajirito que los espera para que usted goce, deguste esas delicias, pescados y mariscos. Bien, Bueno, seguimos con nuestro invitado, no invitado, sino ya parte de la familia, el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Quería preguntarle, doctor, todo el mundo está recurriendo al Tribunal
al Constitucional. Esto Sí, no, aquí el problema estaba... ¿Es válido o sí, no sí. los actos del Tribunal Constitucional? Porque todo ello No, dice que ellos van, ahorita está céfalo porque... pero dice que ellos van a dirimir toda la situación. No puede nada, inclusive, mira, eso demuestra los actos de que han hecho el Congreso ahora último, eso se queda demostrado con el solo hecho de que el Congreso, el Tribunal Constitucional, habiéndose vencido su mandato en el mes de junio de este año, sigan en los puestos cuando ellos son violadores de la propia Constitución. Si ya se me venció el plazo, al día siguiente ya no tengo nada, porque no tengo ley que me respalde. Ya dejé de ser el personaje integrante del Tribunal Constitucional. La ley cuando tiene plazo, fecha, se cumple a las 0 horas. Al día siguiente ya no puede, ya dejó de ser, tan igual como los congresistas. Ya cesaron y tienen un mes de inmunidad parlamentaria. Después, chao. Ahí va a ser la cacería. A la cárcel, los que tienen que ir a la cárcel, y aquellos que tengan infracciones constitucionales serán responsables. Que son bastantes. Ahora, tremendo problema. Termino con el porqué de la vacancia del presidente de la República. En el 113 dice: vacancia de la presidencia de la República, inciso segundo, su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Nosotros dijimos aquí en la radio que habían dos gallos de pelea, que era el Congreso y el Ejecutivo. Y el que primero que mete la espuela, ese gana. ¿Y quién ganó? Vizcarra. Mala suerte, porque ya actuaron posteriormente, después inclusive cuando ya estaba disuelto. Y eso son actos nulos. ¿Por qué? Porque importa una usurpación de funciones que lo para ¿quién? El artículo 46 de la propia Constitución. Ahora, no olvidemos que también todo funcionario público tiene limitaciones, no es ilimitado el cargo, no puede hacer lo que me da la gana como ha venido haciéndose. Por eso que nosotros decíamos, es un Estado, un desgobierno, por eso que existe una metástase. Ahora, para terminar la idea, suspensión del ejercicio de la presidencia, que este es otro hecho, otro rubro. ¿Cuál es? Incapacidad temporal del presidente, la declarada por el Congreso. Es una enfermedad, una hemiplegia, una operación. ¿Una gripe? No, pues... No, tampoco no. No cochiné. Algo un poco más fuerte. No, tiene que ser algo pues, que lo incapacite a ejercer el cargo. Pero temporalmente, nada más. Nada más. O sea, se metes en una operación, pues no vas a estar ahí. No puedes despachar, está prohibido médicamente. Entonces, ahora, ¿cuál es el no es el caso, no es el caso. No es el caso. No es el caso. Entonces, aquí, ¿cuál es el procedimiento a seguir de estos dos hechos? Lo establece el artículo 115. ¿Qué cosa dice? Impedimento temporal o permanente del ejercicio de la presidencia. Dice, por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. Como en este caso es el primer vicepresidente, en defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso asume y convoca de inmediato a elecciones. Lo que hizo Paniagua. Así es. Entonces, el público también quiere participar, mi querido Alejandro. Ya. Termino la idea nada más. Entonces, veamos. ¿Los congresistas cumplieron con este principio? Ni modo. No. Entonces, eso demuestra que tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional se mantienen en su cargo. ¿Por qué? Porque el Congreso, el obligado al control, sanción, investigar a estos señores, no lo ha hecho. Entonces, es una confabulación, una organización inclusive criminal. ¿Por qué? Porque está permitiendo que emitan resoluciones no teniendo competencia ni jurisdicción establecida en la ley. Eso se llama usurpación de funciones públicas. A ver, ¿quién está en el teléfono? ¿Aló? Buenos días, amigos de Radio Moderna. Te escuchamos. Saludos, Antonio López. Buenos días. Salvador Otoya, en nombre de todos los patriotas ciudadanos de nuestro país, un saludo para ti por el Día del Periodista, así como a todos los que componen tu prestigiosa emisora, que francamente ha batallado hasta llegar a este punto. Les cuento de manera breve que el día 30, con nuestro amigo Jorge Borges, estuvimos en las movilizaciones ante el Congreso y después nos fuimos al Palacio de Gobierno a gritar prácticamente por megáfono que cierre el Congreso, porque no había otra alternativa, como dice
nuestro amigo el doctor Rodríguez Medrano. Pero en este contexto, doctor, la pregunta es, se está circulando a través de los medios de que con la renuncia de Mechi Cabanía, no todo queda céfalo por la suspensión de incapacidad moral temporal, imagínense, o sea, rateros a medias esa figura no cabe, pero que en el transcurso del día van a ponerle su banda o la echea y se va a ir a Palacio de Gobierno, y si no le abren la puerta y no lo dejan sentarse, entonces van a meterlo preso a Vizcarra. Y funciona esa figura porque francamente hay abogados constitucionalistas para todos los gustos y dicen cada barbaridad, y todo esto es antijurídico, y usted lo está explicando muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cada interpretación de los juristas solamente es una opinión. Pero nos deja peor que... Así es. Entonces eso demuestra que los libros de muchos autores se dirigen y hacen temas que les conviene a cada uno de ellos. Y así tenemos a San Martín Castro cuando en su libro de Código Procesal Penal dice el procedimiento a seguir de los altos funcionarios del Estado en aplicación del artículo 99 y 100 de la Constitución. Pero en la práctica, veamos pues si él cumplió con eso lo que dice en su libro. No, y lo que yo interpreto, Alejandro, es que todo este barullo que están formando los ya... Nos han sacado pues de ahí del closet, como dices. Claro, pero ellos lo que están haciendo es un circo para poder arrancar. Mira, Vieira ya ha querido arrancar. Y todavía con pasaporte diplomático. Sí, Vitocho, bueno, ha ido, ojalá que sea... mentira lo que se dice. Falso. Sea falso que ya arrancó. ¿no? Porque él, bueno, ¿Y por qué arrancó? Tiene su hijo muy delicado, dicen en Estados Unidos, pero la coyuntura hace pensar mal, ¿no? Y entonces, ¿y cuántos estarán ya con la maletita? Se va siempre al extremo. Porque dice, yo sabía y lo dije antes del 2 de agosto que estuve delicado ya, yo dije que había más de 20 congresistas que habían recibido y que iban, ¿no? A darse los nombres. Sí, y hoy van a comenzar a salir. Sí, ya comenzaron. Bien, hay otra llamada. A ver, ¿quién está en el teléfono? Gustavo de Villamaría del Triunfo. ¿Cómo está doctor Rodríguez Medrano? Buenos días. Diga. Doctor, bueno, ese es el problema, doctor, que tenemos. Hay interpretaciones para todos los gustos. Eso demuestra, doctor, una radiografía jurídica de la Constitución que está vacía. En la praxis, en la realidad social está vacía. Porque el señor Toma interpreta una forma, Aníbal Quirós de otra forma, Quispe Correa de otra forma, y así. Entonces la gente por eso está así de sólida. No hay una Constitución sólida con una sólida interpretación correcta, decente y lineal. No hay. Entonces cualquiera mañana entra con una leguleyada jurídica de un punto de vista así dogmático, fantasmal, entra de repente Vizcarra y se apodera el poder y se vuelve un tirano, como se puede ver un demócrata, etcétera. Hay interpretación de lo que le puede... Incluso, doctor, dicen que la Mecha Arauz, la señora Arauz, sigue siendo la vicepresidenta porque el requisito constitucional para que ella deje de renuncie tiene que ser ante un congreso, y no lo ha hecho. Un congreso completo, o sea, formalmente establecido, y no lo ha hecho, por lo tanto es espuria su renuncia, sigue siendo vicepresidenta. En fin, doctor, la pregunta que yo le quería hacer, muy bien, ¿es vital que renuncie Vizcarra o que siga ahí? ¿Cuál? Bien, gracias, sí, bueno, lamentablemente hemos visto cada opinión de viejo. Es por intereses personales, cada uno, por eso los autores del libro dicen, soy autor, ¿por qué? Porque yo pienso así, pero si tú vas a la fuente, las discusiones que existieron en el Congreso para dar esa ley, oye, que hoy día no existe. No, pero yo escuchaba a un ex decano del Colegio de Abogados, peor, más grave todavía, Costa, decir que haberlo nombrado a Ortiz de Ceballos Olaechea miembro del Tribunal Constitucional fue un error del Congreso, ¿no? Pero eso no justifica que Vizcarra se haya dado por aludido con el voto de confianza. Mira, por favor, Salvador, un error del Congreso. Fíjate. Y hay otros más conchudos que se hacen, películas como Ugaz. Fíjate, mira, nosotros acá dijimos también en la radio, vienen a colación lo que está diciendo el señor que ha hecho la pregunta, Gustavo, sobre el abuso indiscriminado. Por eso nosotros decimos, acá hay un desgobierno, una anarquía, nadie obedece a nadie. Y ahorita, perdón que te corte, ahorita estamos sin Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se llama Junta Nacional de Justicia. Por eso que el presidente debe poner en vigor el artículo, la Constitución del 79. Y estamos también con problemas con el Tribunal Constitucional, porque estos van a decir, si el Tribunal Constitucional falla a favor de ellos,
Vizcarra va a decir, ese tribunal ya no estaba para operar. No tiene facultades. Ya, entonces estamos sin tribunal Por constitucional. mandato del artículo 51 de la jerarquía, por eso te dije yo el artículo Claro. 138 de la Constitución que establece Pero el tenemos control difuso. dos organismos del aparato de justicia, como es la Junta Nacional de Y Justicia. falta el Poder Judicial y Tribunal- Ministerio Público todavía que no tiene legitimidad. Más ¿Quién está en grave. el teléfono? A ver, don Alberto Elías, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, el saludo cordial y especial para el ilustre invitado y para ti, amigo Salvador, por tu reincorporación y se extrañaba. Para hacer una pregunta, dada la coyuntura política. El 5 de abril de 1992 sucedió un hecho que motivó como ahora una serie de análisis, y entre esos análisis habían los que decían que se había dado un golpe de Estado y había otros que dijeron que no, más aún incluso hasta participaron, digamos, de ese acto como consecuencia de ese acto. Recordar que como consecuencia de ese acto hasta ahora está preso el señor de Bari Hermosa, jefe del Comando Conjunto, y también la fiscal ad hoc que colocó la señora Blancanelli de Atolano. Le pregunto, dadas las circunstancias y la analogía prácticamente en los hechos al Joriscu, la pregunta es la siguiente, con el debido respeto. El 5 de abril, Alberto Fujimori, cuando disolvió el Congreso, ¿cometió un golpe de Estado o no? Gracias. Todos los presidentes, cualquiera que sea su estatus, tiene que sustentarse en la Constitución. La pregunta es, ¿estaba establecida en la Constitución? Estaba establecida en la Constitución del 79. Cuando hay desórdenes, hay intromisión, no hay obediencia, no es nada, era una atribución. Ahora, en la forma que lo hizo, bueno, pues cada uno es intérprete de sí mismo y el juzgamiento que se ha hecho es válido o es inválido, son sus jueces naturales o no, son hechos que merecen una revisión y darle la razón a quien verdaderamente lo tienen. No olvidemos que yo, inclusive en mi caso, que es especial, específico y además... ¡Soy inocente! No solamente eso, sino de que no estaba amparado en la Constitución, o sino que me saquen la resolución que autoriza que se me investigue por corrupto y por infracción a la Constitución y tráfico de influencias. Eso nunca fue aprobado, no existe. Lo que sí se aprobó fue, oye, investiguen a este magistrado, ¿por qué? Por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Y a pedido de dos congresistas fujimoristas, Marcena Rofer y Miriam Esquenone. Y eso es lo que se aprueba. Ahí están las actas. Pero sin embargo te juzgaron Me por otra juzgaron cosa. por otros hechos delictuosos, pero gracias a Beatriz Albajar, Guerrero y Treyes, quienes desviaron y si estaba Cristo a mi costado o el mismo Dios, también lo metían junto conmigo. Bien. Bueno. Pero eso demuestra la incapacidad. García Tomás igual. ¿Cómo puede García Tomás, pretender haber ejercido ese cargo cuando me dice, tú no te puedo dar tu libertad con otros 4 más, no te puedo dar por tu libertad porque eres un peligro para la sociedad democrática del país? Bueno. Y la pregunta es, ¿por qué no leyó mi expediente y vio el punto de partida que no lo ven muchos magistrados? Muy bien. Y esa es la corrupción abierta y asociación ilícita para delinquir. Vamos a otro tema, mi querido Alejandro. Faltan 10 para las 9. Se nos va la hora. Bueno, 10 para las 9. El tema indudablemente que es de importancia para todos los peruanos, eso nadie discute, ¿no? Pero también es importante, ¿no?, cómo marcha. Por ejemplo, ahorita tenemos un tribunal constitucional que... Acéfalo. Bueno. Solamente hay uno en ejercicio, no hay más. Sí, la Junta Nacional de Justicia... Peor, más grave todavía. Bueno. Yo lo que te pregunto es, pero antes hay otra llamada. ¿Quién es? ¿Aló? ¿Aló? Luis Hoyo Madueño, buenos días. ¿Aló? Se cortó. Bueno, yo lo que te pregunto, Alejandro, es sobre algo que en Ecuador existe, que en Uruguay existe, ¿no? Ya la oralidad de los juicios. Así Eso es. se está implantando acá recién. Yo lo hice en el año 77, 78. Ya.
¿Por qué? Porque el juez escucha a las partes, ya no hay que Y decide, ya y no decide. es expediente de 4.000 páginas, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con que eso ya debe estar en todo el Perú? Mira, ¿por qué cosa crees que me puse al día yo en la 13 Sala Penal de Lima en junio? En julio ya no tenía ningún expediente y resolvimos más de 6.000 expedientes. Con ese método. El método de la oralidad. ¿Por qué? Porque el El río método llegaba... de la oralidad, para los que no nos han escuchado temprano. Es mismo, tú y yo nos preguntamos y tú me respondes. Claro, pero el juez está presente y todo está grabado. Todo está grabado. Video y audio. Así es. Y entonces ya no hay que revisar, el juez ya no tiene que Ya revisar. no, todo el solamente expediente. mira nomás. Cerro de papel. Sí, ¿No? sí, pues. Entonces se decidía el mismo día salía la sentencia. Claro, claro. Se Entonces, publicaba al mediodía, estaba publicada. Ya estaba, ya el río quedaba, se iba. Claro, Más se iban que se quedaban. pero salía la resolución. Confirmaron, revocaron o anularon. Anulado. Ya, pero ahora no. Están corriendo firmas, 6, 8 meses. Esa es la Suprema. Esa es la Suprema. La Suprema. Oye, otra, y la A ver, Luis superior Hoyos, también. Madueño. Escuchamos, Luis Hoyos. Un gusto grande de saludar a los queridos amigos y hermanos de Radio Moderna. Lo que quería preguntar es lo siguiente. No sé cómo ese señor Pedro Olachea está en el grupo de lo que es los que están los que han quedado los portavoces, ¿no? Los portavoces cuando ha sido denunciado por Marco Arana Segarra. Él, la señora Mercedes Arauz Fernández y también la señora Patricia Donaire. Lo que pregunto es lo siguiente, ¿cómo puede ser que haya perdón y olvido cuando a esta señora Mercedes Arauz le tocaría 7 años de prisión, ¿no? Por haber usurpado el cargo como presidenta de la República? Bien. Ya, bueno, ahí el congresista Arana también desconoce la Constitución, porque todo congresista, cualquiera que sea su rango o en comisiones que integre, debe ser denunciado en el propio Congreso, porque es el único que lo puede juzgar. El Ministerio Público no puede intervenir en asuntos de Congreso, en asuntos de jueces supremos, fiscales inclusive supremos. ¿Por qué? Porque es una atribución exclusiva de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución que le corresponde al Congreso de la República. Lo que está haciendo la fiscal de la Nación es una usurpación de funciones públicas abierta y no le pasa nada. El presidente del Poder Judicial, lo mismo. Entonces, esto demuestra la anarquía y el desgobierno en la que estamos. El presidente debe ya inclusive cerrar el Poder Judicial, cerrar el Ministerio Público y convocar un concurso público dentro de todos sus miembros, sus propios miembros, para que suban y asuman los cargos de estos jueces supremos. ¿Por qué? Porque se tiene que reorganizar. Y toda esta podredumbre nace como consecuencia de un corrupto Consejo Nacional de la Magistratura, que con los audios, con lo que se ve, con lo que se escucha, y más aún los actos propios que se ve a diario en los medios de comunicación, demuestra que estos magistrados han comprado el título o han obtenido ese beneficio gratuito a través del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo es posible que se haya permitido y nadie alegó nada cuando se da la ley de la carrera judicial, donde se maniata al Poder Judicial y al Ministerio Público? Ya ellos no podían nombrar a un extra. Entonces desaparecieron la carrera judicial. ¿Por qué? Porque la carrera judicial nace en el mismo sistema judicial. Acá no. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes son quiénes son jueces titulares? ¿Quiénes son jueces provisionales? ¿Quiénes son de reserva? ¿Y quiénes esperan el turno? ¿Y propuesto por quién? Por el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno. Toda esa gente que entró, lamentablemente, ¿quién lo dio? Vilma Velázquez Quequén como primer ministro y Alan García como presidente. Entonces, ¿eso qué demuestra? Una podredumbre que nadie dijo nada y se dejó pasar. Incluso modificaron y tumbaron una serie de artículos de la ley orgánica que les prohibía al juez hacer diferentes actos. Por eso pongan en vigencia la ley orgánica. Esa ley orgánica de la cual yo fui miembro demoró 10 años para hacerse. ¿Por qué? Porque los integrantes recorrimos todo el Perú, corte por corte, juzgado por juzgado, tanto de paz, como tú dices, la elección popular, y no se da. Que es el artículo 152 de la Así Constitución, es. ¿no?
¿no? Los jueces de paz letrados provienen de elección popular. Como debe ser en todo el país. Categórico, taxativo ese artículo de la Constitución, pero nadie dice nada. Sí, pero... Bueno, nos tenemos que ir, mi querido Alejandro. Los Quiero miércoles, sí. terminar Sí. para una reflexión. Lean el artículo 73 de la Constitución, viene de dominio y uso público, en las cuales se maneja los peajes. Y ojo que la ley de transportes establece que los peajes en carretera le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y es aquel que debe de velar por eso, no los alcaldes. Los alcaldes han hecho una usurpación de funciones públicas. Y con respecto a los camiones que están prohibiendo también la circulación, oye, ese es un descabellado. Todo tránsito a nivel mundial tiene que ponerse los rótulos, prohibido de tal hora a tal hora, pero no. ¿A quiénes están favoreciendo? A los policías, porque los policías te intervienen y te pasaste la luz, compadre, no puedes circular, pero yo no sé. No me importa. Acá dice, te enseñan el papelito todavía, no puedes circular, tal hora a tal hora. Bien. Una última Y pregunta, después, Alejandro. La Contraloría General de la República le corresponde incautar, ejecutar la legalidad de la ejecución de los presupuestos. ¿Cuántos viajes se están haciendo a nivel nacional de funcionarios públicos que salen después de la fecha? Y acá nosotros hemos leído la ley, sí. ¿no? Bueno, Que debe salir antes de. claro. Y son millones de dólares que se puede recuperar para alimentar a los niños, para los hospitales, para pago de los empleados públicos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Buenos días, Alejandro. Y disculpen nomás el exceso. Lamentablemente, el tránsito hoy en día está feo. Bueno, horrible, horrible, ¿no? Y para que estén centro de tranquilos, Lima. por ejemplo, si los policías lo han ponchado en una circulación, porque esa norma es inconstitucional, el alcalde no puede mandar en Las prohibición troncales de en la forma como lo ha hecho. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Nos ganó la hora. Gracias a nuestros amigos de Natura Vital.